hacer. Dice lo siguiente, una ventana tiene forma de rectángulo rematada por un semicírculo. Por consiguiente, el diámetro del semicírculo es igual al ancho del rectángulo. Si el perímetro de la ventana es de 4.3 metros, encuentre las dimensiones de la ventana de modo que entre la mayor cantidad, posible de luz. Este es el ejercicio número 8 de la parte de problemas. Voy a ponerle ahí ejercicio número 8. Bueno, entonces para poder entender el problema, lo que yo recomiendo siempre es que tratemos de hacer un dibujo. Entonces yo por acá, aparte de empezar la videoconferencia, estaba pues tratando de hacer el dibujo que nos pueda explicar el problema, o nos pueda ayudar a entender el problema. Entonces voy a traerlo acá. Voy a traerlo. Este es el dibujo. Y lo voy a poner por acá. Entonces ahí pongo el dibujito. Ese dibujo es como el que nos ayuda a ilustrar el problema. Dice que la ventana tiene forma de rectángulo rematada por un semicírculo. Ahí lo podemos observar. En ese semicírculo, pues yo llamé X al ancho y Y al largo del problema. Listo. Entonces, aquí está. Dice acá también, nos dice, por consiguiente, el diámetro del círculo es igual al ancho del rectángulo. Como yo necesito tomar el radio, es decir, el radio va a ser igual a X medios. ¿Sí? Porque este también es un radio. Si el diámetro es igual ¿a qué? A X, a todo el ancho, entonces el radio va a ser igual a X medios. ¿Qué tenemos o qué conocemos? Lo primero que uno va a hacer, o lo que yo trato de hacer primeramente cuando resuelvo un problema, es tratar de mirar qué ecuación me da la información que tiene el problema. Entonces el problema me da una ecuación diciéndome que si el perímetro de la ventana, voy a subrayarlo, el perímetro de la ventana, aquí está la información, es de 4.3 metros. Esa es una información que se puede traducir en la siguiente formulita. Entonces yo voy a escribir la formulita del perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro es el contorno, la longitud del contorno de esa ventana. Entonces el perímetro sería igual. Si esto es Y, este también es Y. Entonces sería 2Y más X más esta circunferencia. Como es la mitad de la circunferencia normalmente vale 2πr. Pero como es la mitad, divido en 2. Entonces el perímetro, ¿cómo me va a quedar? El perímetro me va a quedar en este momento igual a 2y más x más este 2 con este 2 se va, pi por el radio. Pero vamos a tratar de escribir esa formulita un poco mejor. La idea es que quede con menos variables. Aquí tengo la variable y, la variable x y la variable r. Entonces la idea es que quede en lo posible con una sola variable. El perímetro va a ser igual a 2y más x más pi por el radio. Pero vamos a tomar acá esta información. Como nos dicen que el diámetro es igual a todo el ancho, es decir, el diámetro es este.
ese es el diámetro, es igual a X, a todo el ancho yo lo llamé X, entonces el radio, pues tiene que ser X medios. Entonces, en vez de escribir pi por R, escribo pi por X medios. Y ahí tengo la ecuación del perímetro. Ahora, miro esta parte que me dicen acá, me dan un valor. El perímetro de la ventana es igual a 4.3 metros. Voy a tomar ahorita, sin unidades, yo ya sé que al final voy a trabajar unidades. Entonces, quiere decir que 4.3 es igual a 2y más x más pi x medios. Y esta es una ecuación. Voy a llamarla ecuación 1. Ahora vamos a seguir leyendo qué es lo que nos preguntan. Entonces lo voy a poner con otro colorcito para resaltarlo. Me dicen, encuentre las dimensiones de la ventana de modo que entre la mayor cantidad posible de luz. Para que por esta ventana entre la mayor cantidad de luz, lo que me están diciendo es que debo buscar el área máxima. Si tengo el área máxima, va a entrar la mayor cantidad de luz. Y ya teniendo el área máxima, pues de ahí yo puedo sacar las dimensiones de la ventana. ¿Cuáles son las dimensiones? El largo, el ancho. Si tengo el ancho, pues puedo tener el radio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para resolver ese problema es maximizar el área. Eso es lo que me pide. Entonces vamos a recordar cómo se saca esta área. Entonces el área de la figura es igual al área del rectángulo más el área de la mitad, un medio, del círculo. Ese es el área que vamos a maximizar. Entonces vamos a escribir eso que está acá en ecuaciones. Entonces voy a crear una nueva página y aquí vamos a seguir. Entonces el área que vamos a maximizar me dice el área de rectángulo. El rectángulo es largo por ancho o base por altura. En las condiciones que yo tengo, el ancho lo llamé X y el largo Y. Más la mitad del círculo, es decir, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, pero como tengo la mitad, pues se divide en 2. Ahora hay que escribir esta área mejor. El área es igual a X por Y más pi. El radio dijimos que era X medios, entonces quedaría por X medios al cuadrado sobre 2. Entonces escribamos esta ecuación mejor. Esto sería X por Y más pi por X al cuadrado sobre 2 al cuadrado es 4 dividido en 2. Entonces el área sería igual a X por Y más, aquí vamos a aplicarle producto de extremos sobre producto de medios. ¿Esto qué me daría? Me daría pi por X al cuadrado sobre 4 por 2, 8. Esta es el área que voy a maximizar. Esta sería nuestra ecuación 2. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros cuando vimos derivadas, para maximizar esta área yo tengo que derivar. Entonces, para maximizar esta área, yo derivo es con respecto a una variable. Aquí tengo dos variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar, bien sea o X o Y, en la ecuación del perímetro. Si miramos, aquí yo tengo X y aquí yo tengo X, mientras que Y solo tengo una. Entonces, en esta ecuación, en la anterior, me devuelvo. Voy a despejar, más bien, la ecuación, voy a despejar, perdón, Y acá, para poderla reemplazar en la otra. Voy a tomar una fotico de acá y la voy a trabajar en la otra. Entonces, recordemos que tengo la ecuación 2. La ecuación 2 yo tengo que 4.3
es igual, perdón, me toca volver un momentico, 2y más x más pi x medios. Esta es la ecuación 1, que es sacada de la información del perímetro de esa ventana. Entonces, aquí yo voy a despejar y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejo y para reemplazarla en la ecuación 2. Entonces vamos a hacer ese despeje de y. Entonces yo voy a dejar 2y es igual a 4.3, x está sumando, pasa a restar, pi x medios está sumando, pasa a restar. Entonces, y sería igual a, este 2 está multiplicando, pasa a dividir. 4.3 dividido en 2, divide toda la expresión, menos x dividido en 2, menos pi x dividido en 2, y con este 2 que tengo quedan pi cuartos. Este es y. Aquí puedo hacer las operaciones. Y sería igual a 4.3 dividido en 2. Eso me da, esperen un momentico aquí en la calculadora. Me da 2.15 menos, aquí yo puedo hacer, ¿qué? Unas resta. Y este es el y, este sí es el y, que voy a reemplazar en mi área. Porque recuerden que lo que yo deseo maximizar es el área. Esa es la que responde la pregunta. Entonces, en la nueva hojita, retomo el área. Área es igual a largo por ancho, que es x por y, más pi por x al cuadrado sobre 8. Entonces, ¿cómo me queda ahora? Y es igual a 2.15 menos x medios menos pi x cuartos. Esta es la que voy a reemplazar aquí. Entonces, ¿cómo me queda el área que voy a maximizar? Área es igual a x por y. Entonces, y es 2.15 menos x medios menos pi x cuartos más pi por x al cuadrado sobre 8. Entonces el área me quedaría, aquí tengo que multiplicar esto, 2.15 por x menos x por x al cuadrado sobre 2 menos pi por x al cuadrado sobre 4 más pi por x al cuadrado sobre 8. Puedo acá, a es igual a 2.15x menos, bueno, ya puedo dejar esta área así. Ahí puedo hacer más operaciones, pero no es necesario. Voy a borrar esto. Este es el área que vamos a maximizar.
Hasta ahí. Miren todo lo que me demoré. Ahorita vamos a aplicar el teorema. Miren todo lo que me demoré encontrando. Aquí es 8. Lo tengo en un trazo muy grande. Esperen un momentico, arreglo acá. Este es el área que vamos a maximizar. Eso fue lo que, miren, lo más importante que yo hice hasta este momento, que se han llevado 3 páginas, es organizar cuál es la ecuación que me sirve para resolver este problema, el de la ventana, que es el 8. Y fue este. Y ya con este voy a aplicar el teorema de las derivadas. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quien tenga una pregunta, alce la manita. Aquí solo hemos encontrado la ecuación que vamos a maximizar. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, como no hay preguntas, vamos a seguir resolviendo el problema. Entonces, recordemos que vamos a maximizar esa ecuación. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir las instrucciones del teorema de la segunda derivada. Nos dicen, bueno, tiene usted primero que sacar la primera derivada. Entonces, vamos a hallar la primera derivada del área. Entonces, la primera derivada sería derivadas, como son puras sumas y restas, podemos derivar a cada una por aparte. Derivada de 2.15x, pues es 2.15. Menos derivada de x al cuadrado sobre 2. Este 2 de abajo, como es un número, no interviene para nada. Derivada de x al cuadrado, 2x sobre 2. Aquí no aplicamos ley del cociente. ¿Por qué? Porque el denominador es un número. Si fuera una variable, si estuviera x, por ejemplo, o x menos 5, algo así, ahí sí nos tocaba aplicar la ley del cociente. ¿Recuerdan? Derivada del numerador por el denominador, menos derivada del denominador por el numerador, todo dividido en el denominador al cuadrado. Pero en este caso no, por lo que el denominador es un número. Lo mismo sigo con la otra, menos, pi cuartos es un número, entonces quedaría pi cuartos que multiplica la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más derivada de pi octavos por x al cuadrado, entonces dejamos pi octavos, pero aquí me faltó poner el puntico, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces, la derivada del área sería 2.15 menos 2x dividido en 2, ¿qué pasa? Se va al 2. Entonces me queda x solita. Menos x. Menos, voy acá, este 4 con este 2, el 2 de arriba se va y aquí abajo queda 2. Entonces me quedaría pi por x dividido en 2. Más, miro acá, pi octavos por 2x, entonces este 2 se va con este 8, aquí en el 8 queda en 4, entonces me quedaría pi x sobre 4. Y esta es la derivada. Entonces cuando yo ya tengo esta derivada, ¿qué hago? A ver qué se hace. A ver, muchachos, se han estado estudiando. Escríbanme ahí o quien quiera tome la palabra. Entonces recuerden, lo primero hay que encontrar la ecuación, ya la encontramos. Luego se saca la derivada. Luego que tenga esa derivada, ¿qué debo hacer? Recuerden que la idea es maximizar la ecuación. Profe. No, factorizar, bueno, depende. Pero antes de factorizar, ¿por qué sé que tengo que factorizar?
porque ¿qué hago con esa derivada? Quien no tenga en este momento sonido, porque no todos tienen el micrófono abierto, puede escribirme al chat. A ver, Maricela me dice volver a derivar. No, todavía no puedo volver a derivar sin hacer algo importante. Acuérdense de la videoconferencia del lunes, cuando yo iba a hacer la gráfica. Derivada primero. Con esa derivada, ¿yo qué hacía? A ver. Uy, muy bien, Maricela. La igualaba a 0. Muy bien, eso es lo que voy a hacer. Sí hay que factorizar, sí hay que volver a derivar, pero primero hay que igualarlo a 0. ¿Para qué lo igualo a 0? Para hallar los llamados puntos críticos. En este caso, el único punto crítico que a mí me interesa es el que es máximo. Puede que me salga un mínimo, pero el mínimo no me interesa es el máximo. Entonces, igualo a 0. Luego de que igualo a 0, tengo que resolver esta ecuación igualada a 0. Ahí es donde sí entra lo que dijo José, que hay que, si se puede factorizar, si no se puede, entonces se hace suma de fracciones. En este caso va a ser más bien suma de fracciones. Como es una ecuación lineal, porque miren que la derivada no me quedó con nada, ni al cuadrado ni al cubo, es muy sencilla de trabajar. Entonces vamos a hallar el punto crítico, lo voy a hallar en una nueva página. Entonces recordamos, la derivada es 2.15 menos x, me devuelvo un momentico, menos pi x medios, más pi cuartos de x, perdón, pi x cuartos. Igualamos a 0. Entonces yo miro qué puedo hacer. Por ahora el 2.15 nada que hacer, lo dejo ahí. Tengo aquí una suma, esto es una suma y resta de fracciones. Entonces, denominador común sería 4, ¿cierto? Entonces, aquí se supone que si no hay denominador es 1. 4 dividido en 1 da 4 por x menos 4x. 4 dividido en 2 da 2 por menos pi, 2πx menos 2πx. 4 dividido en 4 da 1, entonces queda más πx acá igual a 0. Entonces miro a ver qué puedo hacer. 2.15 está sumando, pasa a restar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda menos 4x menos 2πx más πx igual a menos 2.15 por 4. A ver, busco aquí en mi calculadora. Si alguien tiene a la mano una calculadora y ya tiene la respuesta, ¿me puede decir? Ya dio, 8.6 me dio a mí. Perdón, no 8.6, no, menos 8.6, ¿cierto? Porque más por menos da menos. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer aquí a este lado? Ahora sí lo que decía José. Hay que factorizar. Entonces, factor común. Aquí hay factor común. Miren, aquí hay x, x y x. Factor común, x que multiplica aquí. A menos 4 menos 2pi más pi igual a menos 8.6. Miramos qué podemos hacer aquí adentro. Esto sería x que multiplica menos 4 menos 2pi más pi menos pi. ¿Sí? Hice esta operación. Igual a menos 8.6. Entonces queda que x es igual a menos 8.6 dividido en menos 4 menos pi. Como vamos a trabajar con valores, porque como este es un problema práctico,
no podemos dar este tipo de valores así. Entonces vamos a meterlos a la calculadora para ver cuánto es aproximadamente. Entonces me daría menos 8.6 dividido, pongo entre paréntesis, menos 4 menos pi. 1.20 positivo, 1.2. X es 1.2042, entonces voy a trabajar con 1.2, con una sola cifra decimal. Menos 1.2. Hasta ahí, ¿está claro o hay alguna pregunta para seguir? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me levanta la mano. ¿Bien? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, ser X igual a 1.2 viene a ser nuestro candidato, como no salieron más sino un solo punto, viene a ser nuestro candidato a máximo. Entonces, punto X es igual a 1.2, este es nuestro punto crítico. Ahora ese punto crítico lo vamos a evaluar ¿en dónde? Ahora sí, ¿qué hago luego? Entonces recuerden, primero armo la ecuación, segundo derivo, tercero pongo esa derivada, la igual va a 0 para hallar los puntos críticos, en este caso solo me salió uno. Tercero, ¿qué hago? Perdón, cuarto, ¿qué hago? Por ahí alguien me había dicho cuarto, ¿qué hago? El que micrófono se lo... ¿Qué? Se lo habilité a todos. Si no tienen micrófono, entonces en el chat, por favor. ¿Qué hay que hacer? Ya llegué el punto crítico. Voy a aplicar teorema de la segunda derivada, o sea, voy a hallar la segunda derivada del área. Entonces, para hallar la segunda derivada del área, pues tengo que saber cuál es la primera derivada, ¿no? Entonces, recordemos cuál era la primera derivada. La primera derivada nos había dado, a ver, la escribo acá otra vez. La primera derivada nos había dado 2.15 menos X menos pi X medios más pi X cuartos, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada, ¿cuánto nos daría? Derivada de 2.15, como eso es una constante, da 0. Derivada de menos X, daría menos 1. Menos derivada de pi medios de X, la derivada de X es 1, por menos pi medios, pues queda menos pi medios. Más derivada de pi cuartos de X, derivada de X es 1, por pi cuartos queda pi cuartos. O sea, la segunda derivada me dio un número. Miremos qué número es. Aquí no hay variables, entonces miremos qué número es. Esto me daría, vamos a sacar factor común 4 en el denominador. Aquí quedaría 4 dividido en 1, 4 por menos 1 me quedaría menos 4. Menos 4 dividido en 2, 2 por pi menos 2pi. 4 dividido en 4 da 1 por pi más pi. Y esto me daría menos 4 menos, perdón, 2pi no, menos pi. Sí, porque está menos 2pi más pi, me daría menos pi. Entonces, la segunda derivada me vendría a dar, a ver chicos, ayúdenme ahí, ¿con qué valor podríamos trabajar? Menos 4 menos pi sobre 4. Dividido en 4
menos 1.78, o sea, aproximadamente menos 1.8. Es un número negativo. Esa es la segunda derivada. Entonces, después de que yo saco la segunda derivada, voy a hacer lo siguiente. Evalúo en la segunda derivada el punto crítico, que es 1,2. Como esto no tiene variable, entonces la evaluación me va a dar el mismo punto, menos 1.8. ¿Qué me importa acá? Que me da un número negativo, es decir, me da un valor menor que 0. Por el teorema de la segunda derivada, si la segunda derivada del punto crítico es menor que 0, yo tengo un máximo. Entonces ya encontré el valor para el cual el área de la función se maximiza. El valor para X que hace que el área se maximice o se haga muy grande, se haga del tamaño más grande que se pueda hacer, es X igual a 1.2. Pero miremos, esta no es la respuesta, miremos la pregunta. Voy a volver a la primera página. Encuentre las dimensiones de la ventana de modo que entre la mayor cantidad posible de luz. Entonces, para las dimensiones de la ventana yo tengo que saber cuánto vale X, que ya lo encontramos, cuánto vale el radio, que es X medios, y cuánto vale Y. Entonces, X es 1.2. Vamos a hallar las dimensiones. Las dimensiones serían 1.2, aquí sí ponemos las unidades, metros. El radio se dijo que era X medios, es decir, 1.2 dividido en 2, que eso sería igual a 0.6. 0.6 metros. Me faltaría Y. Y, ¿a qué es igual? Entonces, nosotros habíamos despejado Y por acá. Miren, aquí está. Vuelvo a encerrarla. Y es igual a 2.15 menos X medios. Entonces, me devuelvo acá. 2.15 menos X medios menos pi x cuartos, menos pi x cuartos. Entonces vamos a hallar Y, ¿cuánto es? 2.15 menos X medios, X es 1.2 sobre 2, menos pi por 1.2 dividido en 4. Entonces Y sería igual a 2.15 menos 1 medio dividido en 2, 0,6 menos, me falta hacer ese producto, pi por 1.2, y ahora lo divido en 4, que viene a ser 0.94. Tomemos los 0.9. O sea que Y viene a ser igual 2.15 menos 0.6 menos 0.9. O sea, 0.65 metros. Entonces, ¿cómo se escribe la respuesta? Las dimensiones, me comí una N, serán, X es el ancho, ¿no? Ancho, 1.2 metros. Largo, que es Y,
65 metros. Y radio del semicírculo superior es 0,6 metros. Esta sería la respuesta. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? José, ¿tienes alguna duda o pregunta? Te estoy habilitando el micrófono. No, no señora. Bueno, a ver, Luisa. Luisa, te estoy habilitando el micrófono. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Ah, bueno. Y Marisela, ¿tienes alguna duda o pregunta? Te habilité el micrófono. No, bueno. Chicos, en estos dos problemas pues realmente no hay un ¿qué? No hay una recetica que uno pueda decir para hallar la ecuación, que es lo más importante. Ahí sí es como la comprensión lectora y que uno busque cuáles son las ecuaciones. Si yo no tengo a la mano la ecuación del área, por ejemplo, no me acuerdo cómo es la ecuación del área del círculo, pues la tengo que buscar. Por eso para mañana que va a iniciar el examen, mañana y el domingo, pues si ustedes tienen a su mano todas esas formulitas de área, de volumen, ese tipo de cositas, pues es mucho mejor. Aunque pues realmente pues son sencillas las que se van a poner en el examen. Son área del círculo o en una está el volumen de la esfera, pero eso es fácil que lo puedan encontrar. Área del rectángulo, del triángulo. Entonces no van a ser como complicadas las formulitas. Y ya luego pues aplican siempre, de paso le respondo la pregunta a Luisa, que me escribe acá en el chat que si siempre que voy a sacar la derivada de una función primero es igual a 0, no puedo de una vez eliminar las x. Me dice Luisa, si usted puede eliminar las x, igual tan pronto termine la derivada, no hay problema, lo puede hacer. Lo que sí siempre debe es igualarlo a 0 para encontrar los valores de las x. Ese es, miren, no importa si es un problema de graficar o un problema de estos aplicados. Siempre, ya una vez usted tenga la ecuación, que es lo complicado, tiene que primero derivar, luego igualar a 0 y mirar ahí cómo trabaja, si factoriza. Eso sí ya tienen ustedes que mirar cómo se despeja una ecuación. Hallar el valor del punto crítico y luego empezar a mirar ese valor del punto crítico si es un máximo, si es un mínimo, en la segunda derivada. Si le piden puntos de inflexión, en la segunda derivada vuelve igual a 0 y esos serían los puntos de inflexión. Miremos uno de Hopital. Para mirar uno de Hopital, yo quiero compartirles a ustedes la siguiente página. Perdón, es acá. Esta página es muy buena, se llama Bitutor y les puede ayudar un poquito con muchas aplicaciones. A ver. ¿La están viendo? ¿La de Bitutor? A ver, esta de Bitutor es para trabajar la regla de Hopital. Para uno poder trabajar la regla de Hopital tiene que tener que cuando usted evalúa el límite, le va a dar esta indeterminación, o 0 sobre 0, o infinito sobre infinito. Entonces, cuando eso pasa, ustedes pueden aplicar que derivan
Miren acá lo que dice. Deriva el numerador y deriva el denominador. Ahora, ojo, hay unas que no aparecen 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No quiere decir que no se puedan hacer. Ahí en esa página hay varios ejemplos. Ustedes pueden mirar cómo se hace. Pero, por ejemplo, a veces salen de esta forma. Voy a ir bajando. 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Esos, aunque no son Hopital, uno los puede trabajar por Hopital. Entonces, ahí explica cómo se pueden trabajar y en el tutorial, en las guías de acompañamiento que les di, ahí hay algo sobre eso. Voy a coger uno de los ejercicios que pareciera a simple vista que no es de Hopital, pero una vez uno empieza a trabajarlo, lo puede volver de Hopital. Entonces voy a tomar uno de estos. Voy aquí a la pizarra. Vamos a crear nueva página. Y voy a tomar acá de los límites. Voy a tomar este, a ver. Voy a poner estos dos. Entonces vamos a mirar este primero. Entonces lo primero que yo hago para aplicar Hopital es evaluarlo. Acuérdense que me sirve 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando x vale 0, seno de 0, 0. Más tangente de 0 evaluada me da 0. Entonces, y denominador e a la 0 es 1. Menos e a la menos 0, pues también es 1. Entonces, ¿qué me da? 0 más 0, 0, dividido en 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué encontré? Que esto es de la forma 0 sobre 0. Si es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, es una forma Hopital. Entonces, vamos a aplicar la derivada. ¿Qué me dice Hopital? El límite de la función es igual al límite de la derivada del numerador sobre el límite de la derivada del denominador. Entonces vamos a hacer eso. Ojo, en Hopital no es la derivada del cociente. Usted deriva el numerador por aparte y el denominador por aparte. Entonces derivada de seno, coseno de x, más. ¿Sí? Eso están las formulitas de derivadas. Derivada de tangente es secante al cuadrado de x. Derivada de e a la x, la derivada es e a la x. Esta es la más chévere, ¿cierto? Porque las derivadas de las exponenciales son ellas mismas. Menos, derivada de e a la menos x es e a la menos x, como aquí tiene un menos en el numerador, por su derivada interna. La derivada de menos x es menos 1. Entonces vamos a escribir límite cuando x tiende a 0, arriba queda coseno de x más secante cuadrado de x sobre e a la x menos 1 por menos me da más e a la menos x. Ahí ya quedó hecha la derivada. Entonces vamos a evaluarla. Para evaluarla, si nosotros miramos en la calculadora, yo no puedo sacar secante. La calculadora, o bueno, mi calculadora por lo menos no me deja sacar secante. Hay algunas que sí, si tienen ustedes una Hewlett Packard o una Texas, esas le sacan las funciones secante, cotangente, secante y cosecante. Pero las calculadoras normalitas trabajan es con seno, coseno y tangente. Entonces voy a escribir secante cuadrado usando su identidad trigonométrica. Eso es 1 sobre coseno cuadrado de x, eso es secante. Y esto me quedaría e a la x más e a la menos x. Y ahora sí evalúo. A veces evaluando en la primera derivada, sale
Si no, toca volver a derivar otra vez. Ojo, siempre que sean de esta forma, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces me daría coseno de 0 más 1 sobre coseno al cuadrado de 0, e a la 0 más e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0. Y eso me daría coseno de 0, bueno, aquí me faltó escribir el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, que es lo que estamos haciendo. Coseno de 0 es 1 más 1 sobre coseno al cuadrado de 0. Coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1. 1 dividido en 1 da 1. Esto que me daría e a la 0 es 1, más e a la 0 es 1. Me quedaría arriba 2 sobre 2 igual a 1. Por lo tanto, la función que me están dando, respuesta, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de seno de x más tangente de x, que fue la inicial que me dieron, de e a la x menos e a la menos x, eso es igual a 1. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a pasar a hacer la otra. Esta es bien interesante porque aparentemente no tiene cara de ser ¿qué? De ser ópita. Pero si uno le hace un arreglo algebraico, sí lo va a aparecer. Entonces vamos a hacerlo en la nueva página porque aquí ya no nos cupo. Perdón acá. Vamos a centrarnos en esta. Entonces, si yo evalúo, me daría 1 más 0 al cuadrado por 1 sobre 0. 1 arriba, y esto viene a tender a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Acuérdense del examen de la unidad anterior. Teníamos que el límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre algo que tiende a 0, que puede ser x elevado a cualquier potencia, eso va para infinito. Entonces esto es 1 sobre infinito, 1 a la infinito, perdón. Esto no es ópita, porque para ser ópita hay que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero yo no puedo decir, no se puede hacer, termino ahí. ¿Por qué? Porque aunque no es ópita, yo puedo volverlo ópita, que eso es lo que les mostraba al principio, que ustedes pueden después ver. Ahorita les escribo el link bien grandecito para que lo puedan ver en Bitutor, que ahí explica el por qué, explican todo el procedimiento para volver algo que es de esta forma, de 1 a infinito, como ópita. Entonces yo lo voy a explicar con esto. ¿Usted qué hace? Va a coger, se va a olvidar por ahora del límite y va a coger la función y le va a aplicar unas propiedades. Entonces, ¿qué propiedades vamos a aplicar? Yo voy a decir que la función, le voy a poner de esta manera, y es igual a 1 más x al cuadrado a la 1 sobre x. Entonces voy a usar estas propiedades son de logaritmos. Logaritmo natural de x elevado a cualquier potencia, eso es
m por, perdón, m por logaritmo natural de x. Es como si el exponente bajara. Y e a la logaritmo natural de cualquier valor, llamémoslo x, es como si esto se anulara y me quedara x. ¿Por qué? Porque esto es 1. Entonces, esas propiedades son las que vamos a aplicar. Entonces, yo voy a aplicar logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural, porque lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, de 1 más x al cuadrado a la 1 sobre x. Entonces, logaritmo natural de y va a ser igual. Le voy a aplicar esta primera propiedad, que dice que el exponente pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 1 sobre x que multiplica al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Logaritmo natural de y sería igual a logaritmo natural de 1 más x al cuadrado sobre x. Y si yo evalúo esto, vamos a ver, recordemos que el límite es cuando x tiende a 0. Me daría logaritmo natural de 1 más 0 al cuadrado sobre 0, ¿no? Entonces abajo me da 0, arriba me da logaritmo natural de 1. Y entonces, ¿qué me da? Logaritmo natural de 1 sobre 0. Si ustedes meten en la calculadora logaritmo natural de 1, eso es 0. Me quedaría 0 sobre 0. Y es así como algo que no era ópita, se volvió ahora ópita. Y ya teniendo ópitas, entonces vamos a aplicarlo. ¿Pero a qué se lo vamos a aplicar? A esta conversión que hicimos. Vamos a hallar esa. Nueva página. Entonces, vamos a hallar límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y, que eso es lo mismo que límite cuando x tiende a 0, que era logaritmo natural de y, nos devolvemos, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado sobre x. Entonces vamos a seguir acá. Derivada del logaritmo, límite cuando x tiende a 0. Derivada del de abajo, derivada de x es 1. La de arriba, derivada del logaritmo. Esto es una función compuesta, entonces me daría 1 sobre 1 más x al cuadrado. Por la derivada interna, derivada de 1 es 0, derivada de x al cuadrado es 2x. Esto sería igual a límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre 1 más x al cuadrado, porque este 1 se va. Y evalúo 2 por 0 sobre 1 más 0 al cuadrado. Entonces, ¿eso qué sería igual? 0 sobre 1. Y eso es un número sin determinación, que es 0. La borro. Ahora, no he hallado el límite, porque ese es el límite del logaritmo natural. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de y es igual a 0. ¿Qué me interesa? La y. ¿Por qué la y? La y solita. ¿Por qué la y? Porque la y es la función que a mí me dieron. Entonces, para poder aplicar eso, ¿qué hago? Esta propiedad. Aplico que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces aplico que e a la logaritmo natural de x es igual a x, o sea, esto se va. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? Lo tengo que aplicar tanto a izquierda como a derecha. Entonces, nueva página, me quedaría límite cuando x tiende a 0
de E a la logaritmo natural de Y. Es igual a E, porque, ojo, lo que aplico a izquierda lo tengo que hacer a la derecha. ¿Sí? Apliqué el E acá, entonces tengo que aplicárselo a la derecha. Y a la derecha y había un 0. Entonces, ¿esto qué hace? Esto se va y me queda que límite cuando x tiende a 0 de la función que yo llamé y es igual a e a la 0, que es 1. ¿Quién es y? ¿Quién es y? Es la que me estaban preguntando. 1 más x al cuadrado elevado a la 1 sobre x. Esa es la función. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿José está escribiendo? Bueno, eso es de práctica, muchachos, de bastante práctica. Ah, la página que les di, no se alcanza a ver el link. ¿No? Entonces voy a escribírselos acá en la pizarra, que esa es bien buena para límites con ópita. Ojo, en el examen cuando le salga ópita, él dice sugerencias, se puede hacer por ópita. Pero si ustedes hallan el límite, como lo hallábamos en la segunda unidad, que fue para el primer parcial, pues también lo pueden usar, eso no hay problema, sino que le dan la sugerencia, esto le sale más fácil si lo hace por ópita. Entonces, la página es la siguiente, www.bitutor.com, que ahí de pronto la ven mejor, /fun, /6, Lopita, .html, ¿sí? Y aprovecho pues para decirles que este próximo lunes pues tenemos videoconferencia de 6 a 8 de la noche. Yo la voy a hacer, pero de 6 a 8 de la noche, no, de 7 a 8 de la noche. Yo la voy a hacer, pero no voy a hacerla desde la universidad. Este próximo lunes no puedo ir a la universidad. Entonces lo aviso porque a veces hay estudiantes que van a buscarme. Como el lunes yo estoy atendiendo de 6 a 8 de la noche, según el horario tutorial. Pero pues tengo un permiso especial que con el ingeniero Martín. Entonces este lunes no voy a ir. Voy a estar el jueves de 4, desde las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, para quien quiera ir el lunes, el jueves, porque este lunes no voy a estar en la universidad, pero la videoconferencia sí va a estar a la misma hora. Yo voy a enviarles un correo a todos para que se enteren. Bueno, muchachos, yo espero que les vaya bien mañana. El examen está sencillo, es de pensarlo bien. No vayan a marcar lo primero que se les venga a la cabeza, léanlo bien y es muy sencillito. Lo que tienen es que estar bien concentraditos. Bueno, que tengan buena noche, que descansen. Me dice José que si mañana hay tutoría a las 7 de la mañana, sí, mañana hay tutoría presencial como siempre. Ustedes llegan a la oficina de FAEDIS, ahí en el tercer piso, en el bloque C, y ahí buscamos un salón. Bueno, que descansen, que estén bien. Hasta luego.